Estamos de regreso en Mesa Testigo. Vamos a hablar con Manuel López, referente de la coordinadora Orgullo Rosario, sobre lo que dejó la marcha del fin de semana pasado, bueno, en repudio a las declaraciones del presidente Javier Milei en el foro de Davos. Manuel, ¿cómo estamos? Bien, la verdad que intenso el fin de semana, venimos de una semana muy intensa, arrancando un año que no nos lo esperábamos. ¿Qué balance dejó la marcha? Positivo, la verdad que en Rosario, tanto en Rosario como en todo el país, fue mucha gente. Las imágenes que se veían de Buenos Aires, de Rosario, Córdoba, en otras localidades, y en el exterior también, principales ciudades, bueno, San Pablo, Río, Berlín, Madrid, en Roma. La verdad que un acompañamiento muy grande, y lo más importante también fue la simultaneidad, o sea, fue una marcha que desbordó a las propias organizaciones que quizás venimos hace tiempo y a la militancia, a los activismos que venimos trabajando en los territorios y organizando quizás acá en Rosario la Marcha del Orgullo, que es un evento muy masivo, más de 100.000 personas el año pasado, pero que la gravedad y la contundencia y lo insultante que fue lo que pasó en Davos despertó a mucha más gente y fue un canal para que pasen a la acción, de esa indignación y esa tristeza y ese enojo que se veía en las redes sociales, pasar a la acción, y eso se vio a lo largo y a lo ancho del país. ¿Qué sentiste cuando viste o leíste, no sé cómo viste el discurso de Milei en Davos? No sé si viste el video, lo leíste, lo viste en las redes sociales, recorte, ¿qué te pasó? Traté de no verlo entero, pero bueno, hay una parte en la que estamos obligados también a informarnos, a conocer, porque después si no dicen que uno hace un recorte, que tergiversa, y la verdad dijo lo que dijo, y los funcionarios del gobierno nacional han dicho lo que dijeron sobre la política de diversidad, y no hay nada que sea defendible. La verdad que muchas veces Milei se amparaba en que eran los funcionarios, incluso la gente que lo había votado y que decía, bueno, pero él no piensa eso, son sus funcionarios. Y la verdad que lo que dijo es insultante, agravado por su rol de presidente, porque no es solo un político, no es solo un candidato, que ya de por sí era grave que alguien en materia de derechos humanos, de libertades civiles, de conquistas que hemos tenido en términos sobre todo culturales, tenga esas declaraciones, siendo Argentina un país, si se quiere, vanguardia en un montón de políticas, y que ha ido acompañando, porque no es solo que es vanguardia, pero quedó solo a la cabeza de determinadas leyes como la de matrimonio igualitario, la de identidad de género, sino que es un país que se ha puesto junto con otros países del resto del mundo, principales potencias, países desarrollados, países con una gran tradición democrática y de respeto de las libertades individuales, los derechos civiles. Argentina estaba en ese grupo, y la verdad que las declaraciones de Milei lo que hacen es apartarnos un poco más de lo simbólico, al punto que en el medio de la declaración lo que pasó con el fondo BlackRock yéndose de ahí, o sea, digo, atrasa muchísimo ese discurso, y lo peor de todo no es solo que quede en una discusión para los medios o porque tampoco es que dijo eso para tapar determinadas cuestiones sobre la política económica o cómo viene manejando, porque ahí podemos tener matices. Podrá haber gente que está a favor, que la ve con mejor o peores ojos la política económica, pero lo que pasó ahora es otra cosa, y es un retroceso grande. Días después pasa lo que pasó del incendio de la casa de dos chicas lesbianas en Cañuelas, si no me equivoco, en provincia de Buenos Aires, a un año del triple desvicido de Barracas. O sea, cuando se habla de los discursos de odio y la violencia, y esa violencia simbólica, no es solo violencia simbólica que queda en las redes, porque hay mucha gente que se siente envalentonada para llevarla a los actos. Entonces, es doloroso, pero a la vez la contracara es que hay una fuerte reacción. Y eso es si bien fue muy agotador la última semana, el sábado la verdad de la marcha fue impresionante. Acá en Rosario, quienes estuvieron la vieron, más de 10 cuadras de gente movilizándose, gente suelta, organizada, activistas, familias, jubilados. Había agrupaciones de jubilados que iban a veces con la reposera porque realmente era larga, hacía mucho calor, pero fue una respuesta de la sociedad rosarina y de la sociedad argentina, de que hay cosas de las que no queremos volver atrás. Ahora, es notable que, digamos, que se pudo generar en una semana
primero con esa primera asamblea en Buenos Aires, en Parque Lezama, después que se replicó en otros lugares del país, una marcha en un movimiento con el movimiento de la diversidad que no tiene una estructura centralizada, no es un partido político, no tiene jefes que ordenan. Ahora mostró una gran capacidad de organización y de respuesta rápida que muchas otras organizaciones, quizás sindicales, partidarias, que están en la oposición a Milei, hasta ahora no han demostrado, ¿no? O la envidiarían un poco. Sí, no sale de la nada. La verdad que la reacción ese sábado, lo de Milei había sido, si no me equivoco, un miércoles o jueves, esas declaraciones. Hubo un estallido de indignación en redes sociales, pero automáticamente una convocatoria a encontrarse. Ya lo veníamos viendo el 2024. El 2024 fue un año muy duro para la comunidad LGTB en términos de la política económica, cómo venía afectando, recortes de derechos, despidos puntualmente de personas que habían entrado, por ejemplo, a partir del cupo laboral travesti trans a nivel nacional. Las condiciones materiales, digo, y ahí no somos un sector privilegiado, una isla o que busca algún privilegio. La realidad es que sufrimos el mismo desempleo, la misma pobreza, la misma indigencia que sufre el resto de la población. Entonces, cuando aumentó la población también nos afectó a nosotros y nosotras. Y la realidad es que veníamos de un año muy duro, de muchos ataques y de no saber bien cómo recalcular. También venimos de muchos años en los que la política no está dando respuesta. Digo, no es algo que nace con Milei tampoco, no podemos ser... digo, ahí hay una deuda de la democracia en términos de condiciones de vida, condiciones materiales, condiciones laborales, situaciones de discriminación, que no viene de ahora, viene de hace décadas. Y el año pasado hubo mucha gente que no supo cómo reaccionar frente a esa situación y esa precarización de la vida. Y esto lo que generó fue medio catalizó un poco, si dijera, una chispa que encendió y decir, bueno, juntémonos, encontrémonos para ver de mínima, además de indignarnos, encontrarnos, porque verse cara a cara cambia. Y a partir de eso, ese sábado ya había empezado a ver, además de la asamblea masiva en Parque Lezama, en Buenos Aires también hubo, acá en Rosario, hubo después otra el miércoles, o sea, en muy poco tiempo. Y eso se debe en parte también al tejido de las redes que se van construyendo en la comunidad LGTB, que es muy particular, que trasciende a las organizaciones, políticas, a los partidos, los atraviesa también, porque dentro del activismo LGTB hay de todos los palos, hay peronistas radicales, socialistas, de izquierda, de todas las variantes, pero lo que nos une también es una problemática y una identidad común. Y eso muchas veces lo decimos ante todo, porque no importa si el compañero o la compañera que está al lado la cagaron a palos, la llevaron presa, no le vamos a estar preguntando si es peronista, si es radical, si es macrista. Primero, ante todo, es la defensa porque es una violencia estructural que sufrimos. Y esa red que construimos a lo largo del año para contenernos, para bancarnos, creo que es la explicación de por qué tan rápido, porque nos conocemos todos, entonces tan rápido decir, che, en 2 días hagamos una asamblea y que sea masiva, y en una semana hagamos una marcha y ya tenemos mucho de cómo hacer los cuidados, cómo organizarnos, cómo convocar, cuáles son las personas que hay que, y las puertas que hay que tocar para que salve. La verdad que esa reacción rápida tiene que ver con un ejercicio de la militancia, del activismo, de estar todo el tiempo tejiendo por abajo comunidad, y es un poco lo que nos salva. ¿Te parece que el gobierno tomó nota de la movilización? Viste que Milei salió a decir, bueno, en realidad lamento que haya gente que haya sido casi llevada, acarreada por un recorte malintencionado. Un poco parecía a la respuesta ante la primera marcha universitaria, ¿no? Como una causa noble que unos pocos perversos desvirtúan. Sí, y se nota que tuvieron que tomar nota de lo que fue. Porque incluso la operación que era, bueno, pero miren, marchan los Kicillof, marchan los Kirchner, que esto, una demonización. Los Kirchner, los Lilita, los Larreta, o sea, de repente éramos todo lo mismo. Que igual en su discurso anti-woke es todo medio lo mismo. Es cualquier persona que defienda los derechos humanos elementales es parte del enemigo. Ahí es una estrategia que es complicado y juega con fuego. Así como la política represiva también es jugar con fuego, porque a nivel nacional y ese miedo a la protesta durante un tiempo funcionó. Y yo me acuerdo, el año pasado había movilizaciones en las que mucha gente, a partir del protocolo antipiquete y esta amenaza de Bullrich, la cuestión de si te sacó el plan, las denuncias en las estaciones de trenes, mucha gente efectivamente generó miedo, lo cual no es que no quería movilizarse, es miedo, lo cual es un ejemplo más de
de este carácter autoritario. Digo, un gobierno liberal, supuestamente liberal, pero con un sesgo tan autoritario y que se va reafirmando cada vez, que no es casual que se haya dicho la marcha del sábado que era una marcha antifascista. Y digo, y ahí los rasgos autoritarios de construcción de un enemigo común, de demonización que hay y de instrumentalización, tiene un carácter fascista que es preocupante. Obviamente en términos más generales, no lo estamos vinculando a la experiencia del fascismo, porque si no vienen después, no, que el fascismo fue, que esto, que lo otro. La verdad que los rasgos autoritarios y antiliberales son preocupantes. Y ahí yo creo que le puede volver muy en contra. Digo, no es casual periodistas defensores de mucho la política del gobierno nacional saliendo a decir hasta acá. Digo, para no dar nombres, pero sabemos que hay muchos casos de personas que lo toman como un límite, incluso los propios votantes de Milei, porque nada, ahora ya vamos un año de gestión, vuelvo sobre lo mismo, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo de la política económica, del shock que está haciendo estructural, del ajuste, y que puede ser el camino correcto o no. Más allá de eso, en la cuestión de los derechos humanos, de las libertades, creo que ahí nos une a una gran mayoría, incluso a quienes lo votaron. Te hago la última, que estamos con un poquito de tiempo. ¿Cómo sigue la organización, digamos, del Movimiento de la Diversidad después de la marcha? ¿Qué viene ahora? Y es importante continuar con una estrategia, algo que un poco se charlaba. Bueno, ¿cuál es la estrategia? Porque también se nos exige muchas veces, bueno, ¿y cómo va a continuar? Bueno, ¿y cuál es la estrategia del movimiento sindical? ¿Cuál es la estrategia del movimiento popular en general en Argentina, del movimiento feminista? Es un momento muy difícil, hay que pensar, tomar nota de las cosas que se han hecho mal, porque efectivamente Milei no es algo que nació de la nada, se han hecho cosas mal. Hay que aprender a escuchar, hay que interpretar esa bronca que hay y cómo canalizarla de una forma en la que no oprima, no encorsetarla de vuelta o no querer llevarla a las instituciones. Yo creo que lo peor que se puede hacer es a esta indignación colectiva y masiva querer, por ejemplo, llevarla a hacer un proyecto de ley y que toda esa efervescencia social pase de vuelta al debate del Parlamento. La verdad que el Parlamento lo que está demostrando es que se compran votos, hay corrupción, hay debates mal dados, hay una falta de compromiso con las realidades urgentes y que en última instancia el presidente después gobierna y hace lo que quiere. Entonces hay que mantener viva esa iniciativa ciudadana, espontánea, y darle un cauce a poder seguir encontrándonos para ir pensando cuáles son los siguientes pasos. Creo que el encuentro cara a cara en cada una de las localidades, en cada una de las provincias. En Rosario el año pasado tuvimos el Encuentro Nacional LGTB, que fue una vuelta después de más de 20 años que se hicieran esos encuentros. Yo creo que este año puede ser una buena iniciativa de poder traer o de poder organizar en la ciudad que sea, pero que nos encontremos los activistas de todo el país y la gente suelta que quiera realmente empezar a pensar de qué forma cambiar esta política de la crueldad. Manuel, gracias por venir hoy a Mesa Testigo. No, gracias a vos. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.